Buenos días, mi nombre es Juan Rodrigo Ramírez Dávila, del Salón 1208. Mi maestro de grandes escritores universales es el profesor Alejandro Ortiz. Y bueno, este video es para platicarles sobre mi actividad 1 de los temas 1 y 2. Bueno, durante estos dos temas conocimos dos conceptos principales, el género épico y la epopeya. Bueno, para poder explicar mejor estos dos conceptos, usamos ejemplos sobre los griegos y sus antiguas historias, principalmente como la Odisea o la Ilíada. Bueno, para poder entender mejor estos conceptos, mejor les voy a platicar qué significa cada uno de ellos. Y bueno, vamos a empezar por el género épico. El género épico muy probablemente es una palabra que no todos los días escuchamos o utilizamos, pero sí es más usado de lo que nosotros pensamos al momento de contar historias o relatar cuentos, como por ejemplo en el poema de la Odisea, que si ustedes realizaron la actividad 1, habla sobre la batalla de Troya, que en esos años, pues los dioses griegos y mitológicos eran vistos como héroes. Así es como nosotros los leemos y entendemos ese concepto de épico, que las hazañas que realizan son épicas, que trascienden, que después de mucho tiempo de que haya realizado esa acción se sigue viendo como un acto épico o sus grandes hazañas. Y bueno, la epopeya. La epopeya es muy parecido a, al género épico. La pequeña diferencia es que la epopeya es escrita en prosa, a diferencia del género épico que se escribe en verso. Bueno, la epopeya también usamos el ejemplo de la batalla de Troya o de los dioses mitológicos como Poseidón o Aquiles. Aquiles, o, bueno, en el tiempo de los griegos había un escritor que se llamaba Homero, y este tal Homero escribía muchos relatos y hazañas sobre los guerreros griegos que en ese tiempo existían, como por ejemplo Aquiles. Y dentro de todas las hazañas que realizaba Aquiles, era visto como un semidios, ya que pues ningún guerrero podía vencerlo, hasta que un día una flecha le fue encajada en el talón, que era su punto débil. Y bueno, a partir de ahí, varios escritores de la época empezaron a relatar o sea, la historia de Aquiles como, como un cuento, no como un cuento, sino más bien como una narración de los hechos que había ocurrido. Bueno, al momento que Homero, el escritor, había escrito esta gran hazaña, se basó en el concepto de la epopeya, ya que su propósito era que cuando alguien más lo leyera, supiera que Aquiles había sido un héroe, que había realizado muchas grandes hazañas y que habían trascendido sus actos. Bueno, pues durante la actividad 1 teníamos que identificar alguna película que nosotros hayamos visto y, y decir por qué esa película es épica para nosotros. Bueno, yo la actividad 1 la realicé con Sofía Rodríguez y los dos coincidimos en que una película épica podría haber sido Toy Story 3, ya que el personaje principal al final era visto como un héroe, se convertía el protagonista en un héroe, y esa es de las primeras características del género épico, que hace ver al protagonista como un héroe. También tenemos que analizar un fragmento de la Odisea, un poema que, como ya les había dicho, hablaba sobre la batalla de Troya. También, como parte de la actividad 1, teníamos que nosotros crear una teoría de cómo es que nosotros diríamos que surgió la lengua, o cómo es que se creó el lenguaje, aparte de las teorías ya existentes de la poligénesis y la monogénesis. Bueno, nosotros como pareja llegamos a una conclusión en que el lenguaje pudo haberse creado por la necesidad de las personas para poderse comunicar, como los animales. O sea, ellos veían que los animales se podían comunicar y transmitir información a base de sonidos o señas de sus gestos. Entonces los humanos pues los imitaron y a base de signos o de ademanes pudieron empezar a comunicarse y ponerse de acuerdo. Así ya cada tribu o no tribus, sino asentamiento de personas fueron realizando ya sistemas de comunicación cada vez más complejos.
También, como conclusión de la actividad 1, la había leído hace rato, pero la voy a decir con mis palabras, ya que pues es lo que se me quedó a mí, ¿no? Eh, Como conclusión de todo esto, en general, de el género épico y la epopeya, pienso que esos términos llevan miles de años de existir. Tal vez si no los nombraban así, pero sí los usaban a la hora de redactar historias o redactar libros, ya que sin ellos no tendría sentido una historia. O sea, que como que sería muy aburrido, muy seco una historia sin que hubiera un personaje principal que se convierte en héroe o que es un héroe, ya que, o sea, desde los tiempos de los griegos, como les había dicho, las personas eran vistas como héroes, como Aquiles. Y pues, sin decir más, creo que hasta aquí ha llegado el video. Espero que les haya quedado claro los conceptos de épico y epopeya. Y bueno, sobre todo espero sacarme una buena calificación. Muchas gracias por su atención.